Señor, a las 12 las tropas han puesto pie en la playa de Ixtaín. A las 12:30 se han coronado las posiciones tras una breve preparación de fuegos y sin gran resistencia. El ejército de tierra, el de mar y el de aire saludan a vuestra majestad. Con estas palabras, el general en jefe de la operación, Miguel Primo de Rivera, comunicaba a Alfonso XIII el éxito inicial de una operación que marcó el curso de la historia de España. Puso fin a una guerra que se prolongaba desde comienzos del siglo XX y sentó un precedente militar emulado por las generaciones posteriores, el desembarco de Alhucemas. Desde finales del siglo XIX, España había combatido en Marruecos contra cabilas y sultanes, pero el inicio de su expansión por el norte de África se dio más por influencia francesa y británica que por convicción. El Convenio Franco-Español de 1904 y la Conferencia de Algeciras de 1906 hicieron volver a España a la escena internacional tras el desastre del 98. Tras la firma del tratado y la celebración de la conferencia, se acordó la intervención militar de ambas potencias en Marruecos en caso de la desaparición del sultán, el repartimiento del territorio y el establecimiento de un protectorado. Estamos en el momento de la máxima expansión europea, del imperialismo, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Los estados de Europa pugnan por el control literalmente del mundo, fundamentalmente Gran Bretaña y Francia, además de algunas potencias menores como Holanda o Portugal. Pero se produce la irrupción de dos nuevos estados que se acaban de unificar, sobre todo Alemania, en menor medida también Italia, que quieren tener lo que se llama entonces un lugar al sol. Y en ese contexto europeo, Alemania pugna por tener alguna presencia en forma de bases, fundamentalmente en la zona noroccidental de África. Produce entonces una carrera entre Francia, fundamentalmente Francia y Alemania, por el control de esa zona, y es cuando se establece el protectorado en 1906. Tiene lugar la conferencia de Algeciras a comienzos de ese año, en la cual hay un reparto en términos de protectorado, hay que entender esto, entre Francia y España. La mayor parte del territorio marroquí es protegido por Francia, pero una pequeña parte, aproximadamente una octava parte del conjunto del territorio marroquí, pasa a ser administrada por España. A su vez, esa parte es la más pobre de todo Marruecos, por un lado, y por otro lado está dividida en dos. La zona del Rif, que conocemos casi todos cuando hablamos de la guerra de África, y la zona de Cabo Jubi, que está en una región completamente separada, al otro lado de Marruecos, está en la zona sur de Marruecos, enfrente de las Islas Canarias, aproximadamente. La extensión de ambas partes que le corresponden a España es de menos de 40.000 kilómetros cuadrados, unos 38.000, menos extensa de lo que, por ejemplo, es Extremadura, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. El dominio del territorio será complicado, fundamentalmente de la zona del Rif, porque está en manos de las tribus, de las cabilas rifeñas, que son enormemente difíciles de dominar, porque constituyen probablemente los pueblos más levantiscos de una zona que ya de por sí lo es, el Magreb, y para España es tremendamente oneroso el dominio de esa zona. España se va asentando en la zona del Rif, básicamente, a lo largo de los años, básicamente entre 1906 y 1912, y se producen algunos episodios enormemente desafortunados, como el del Barranco del Lobo en 1909, ¿no? Pero ese primer estadio de los 6 años iniciales es un momento que para España representa un problema específico en el terreno puramente militar, pero que también tiene una correlación en el terreno social. Para España fue una guerra costosa e impopular, que motivó el estallido de huelgas revolucionarias como la Semana Trágica de 1909. Los disturbios comenzaron por la movilización de reservistas para Melilla el 26 de julio, debido a la necesidad de tropas para el conflicto. Los episodios de violencia se agravaron con la llegada de la noticia a Barcelona del desastre del Barranco del Lobo la tarde del 28 de julio. Durante estos trágicos sucesos, los revolucionarios quemaron más de 100 edificios, la mayoría religiosos, murieron 80 personas y más de 2.000 fueron detenidas.
La guerra de África era enormemente impopular y la recluta de la clase de tropas se efectuaba, por tanto, entre los sectores sociales generalmente más deprimidos. Tampoco se hizo ninguna distinción con aquellos que estaban, lo que se producía en muchas ocasiones, casados y tenían hijos. La consecuencia fue que en 1909, mientras se producía, inmediatamente después de producirse el desastre del Barranco del Lobo, hubo una rebelión por parte de los sectores sociales que tenían que ir a servir a África y de lo que no sacaban ningún beneficio. Esa situación social, que objetivamente era injusta, fue aprovechada por la UGT-PSOE y la CNT para agitar en Barcelona y se produjo la conocida como Semana Trágica, en la cual hubo una cantidad en torno a los 80 muertos, no estamos hablando de un episodio menor, y también una quema generalizada de iglesias y edificios religiosos que en principio no tenían nada que ver con la cuestión de la guerra de África. La incidencia social de esto fue enorme y se trasladó políticamente porque provocó la salida de Maura del gobierno. Maura fue abandonado por el rey ante la presión de las fuerzas socialistas y republicanas, pero sobre todo ante el abandono de los liberales alfonsinos, que le dejaron solo en el Parlamento, careciendo de la confianza de este, pues el rey le retiró también la suya. El 27 de noviembre de 1912 se firmó en Madrid el Tratado Hispano-Francés, en el que ambas naciones sentaron las bases para establecer el protectorado en Marruecos, que tendría su capital en Tetuán. Las dificultades de esta guerra también motivaron la creación de dos de las fuerzas más emblemáticas de la historia de España: las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, el 30 de junio de 1911, comandadas por el teniente coronel Dámaso Berenguer, y el Tercio de Extranjeros, creado mediante Real Decreto el 28 de enero de 1920, al mando de José Millán Astray, y al que se alistó el primer voluntario el 20 de septiembre de 1920. Cuando hablamos de la guerra de Marruecos, hay que hacer referencia a dos unidades que aparecen constantemente y que terminarán convirtiéndose casi en símbolos del ejército español. Estas serán sin duda los grupos de regulares y la Legión. Los primeros en aparecer fueron los regulares, creados en Melilla en 1911 durante la campaña del Caire. En aquellos años España ya había comprendido que el Rif no podía controlarse únicamente con soldados peninsulares, y no solo por las enormes dificultades que entrañaban las operaciones en un territorio especialmente abrupto y hostil para un ejército no profesional, formado esencialmente por tropas de reemplazo, sino también porque la presencia de esos soldados en una guerra colonial como la de Marruecos generaba un enorme rechazo social e inestabilidad política, tal como se pudo comprobar durante las sangrientas jornadas de la Semana Trágica de Barcelona de 1909. Es por este motivo por el que el general Dámaso Berenguer organiza los primeros tabores indígenas formados por soldados marroquíes, dirigidos por oficiales españoles. Aquella decisión cambió enormemente la situación porque eran tropas que conocían perfectamente el terreno, las cávilas y las formas de combatir en las montañas del Rif. Tanto es así que muy pronto se convertirán en la fuerza más eficaz del ejército español en África. La situación seguirá siendo muy complicada en Marruecos, en zonas como Tetuán, Chaoué o el Fondab. Líderes rebeldes como Raisuni mantendrán una presión constante sobre las tropas españolas, provocando enormes pérdidas y poniendo continuamente en riesgo la presencia española en la región. Es en ese contexto donde aparece la Legión. Millán Astray la funda en 1920, inspirándose en el modelo francés precisamente para crear una fuerza profesional y permanente preparada para combatir sin descanso en Marruecos. Su base se instala en Darrifien, cerca de Ceuta, y muy pronto entra en combate junto a fuerzas de regulares, teniendo su bautismo de fuego y sus primeros caídos en abril de 1921 durante las operaciones de Beni Hassam y Ceruta. Ahora bien, el momento que consagrará definitivamente a la Legión como gran fuerza de combate llegará tan solo unos meses después de esa primera acción, concretamente durante las operaciones desencadenadas en la circunscripción
oriental del protectorado tras la debacle militar provocada por el desastre de Anual en el verano de 1921. Un confiado Silvestre decidió la ocupación del monte Abarrán como paso previo a entrar en la bahía de Alhucemas y pacificar el territorio. El día 1 de junio de 1921, la operación se llevó a cabo y fue un absoluto fracaso. Los españoles fueron derrotados por los rifeños y las arcas aliadas que se pasaron a los asaltantes. Los soldados españoles perdieron sus piezas de artillería y el líder rifeño de la arca de Beni Urriaguel, Abdelkrim, los utilizó para avivar el ardor bélico de los rifeños, más vacilantes en combatir a los españoles. Los entusiasmados rifeños se lanzaron al día siguiente sobre las posiciones españolas del Cid Idris, pero fueron repelidos por los hombres del comandante Julio Benítez. Tras lo sucedido en Abarrán y Cid Idris, los mandos militares tomaron la decisión de ocupar Igueriben, situada en la vanguardia de Anual, pero separada del campamento por 4 kilómetros de breñales y barrancas. El 7 de junio, el general Navarro dirigió el establecimiento de la posición, pero Abdelkrim había aunado las voluntades de las cabilas y, logrando reunir entre 3.000 y 6.000 rifeños, se lanzaron sobre Igueriben y acribillaron a los convoyes de suministro que se enviaban desde Anual. La incapacidad de Silvestre para socorrer a los soldados españoles en Igueriben causó que la guarnición se replegase al campamento militar de Anual la noche del 21 de julio. La actitud de Silvestre no ayudó a mejorar la situación de la desmoralizada tropa. El general actuó de forma errática y cambió sus decisiones varias veces entre la noche y el amanecer, momento en el que optó por el repliegue. El plan de evacuación esbozado era delicado, pues había de retirar a millares de hombres, cientos de animales, soldados enfermos y el material ante el acoso de un enemigo exaltado. Silvestre comunicó al alto comisario Dámaso Berenguer su plan a las 5 de la mañana del día 22 de julio, pero Berenguer recibió estas noticias cuando el desastre ya había sucedido. El desastre de Anual, que lo fue, todavía hoy no se sabe con certeza cuál fue el número de bajas españolas, pero desde luego no es exagerado decir que pudo estar en torno, toda la operación de Anual me refiero, en torno a las 10.000, una parte de los cuales además fueron brutalmente asesinados por el expeditivo procedimiento de cortarles el cuello por parte de los rifeños. Pues ese desastre de Anual fue la culminación de una trayectoria verdaderamente desafortunada por parte del ejército y de la política española, ¿no? La presencia española en África era muy costosa en términos económicos y en términos también humanos. Y en Anual pues, se culminó, como digo, este episodio de la presencia española en África en términos negativos. El ejército español aprendió a lo largo de los años y para aquella época ya estaba en un proceso, digamos, de franca recuperación en cuanto a su funcionamiento. Los regulares habían aportado un significativo tributo en sangre. Se calcula que aproximadamente el 80% de los oficiales de regulares habían muerto o habían sido gravemente heridos en las operaciones que habían tenido lugar en el protectorado, pero el ejército español en su estructura se ha encontrado en unas condiciones manifiestamente mejorables. Más o menos son conocidas las circunstancias y el hecho de que la oficialía y sobre todo el generalato y los grados superiores de jefes estaba desproporcionado con respecto a la tropa, pero en unas proporciones verdaderamente llamativas si lo comparamos con la situación en otros ejércitos de Europa de primera línea, como el alemán o el británico. Ante la noticia de la inminente llegada de las columnas rifeñas, Silvestre ordenó la retirada de las unidades, que partieron como pudieron, en desorden y sin instrucciones. Los rifeños, incrédulos ante lo que estaban viendo, comenzaron a fusilar a los soldados españoles, causando el pánico. La mañana del 23 de julio, con el general Navarro ya al mando de la situación, las columnas españolas se encontraban en repliegue desde Anual hacia Dardrius. La misión no fue fácil desde el inicio, primero por la sublevación de las cabilas en retaguardia de las líneas españolas, expectantes ante la consecución de un potencial botín, y segundo, por lo complicado del terreno, lleno de barrancos, pendientes y muchas curvas. Una de las unidades que se encontraba en Dardrius en aquella mañana era el Regimiento de Caballería de Alcántara, a quien el general Navarro encomendó la protección de esas columnas españolas que se encontraban resguardadas en blocaos o
en los caminos en dirección a Dardrius. Fernando Primo de Rivera era uno de los que estaba al mando de esa unidad y tras una primera arenga hacia los jinetes del regimiento de Alcántara en la que decía: jinetes del Alcántara, vamos a ver cómo vengamos la muerte de nuestros hermanos, el regimiento salió a la protección de dichas unidades, dividida en escuadrones y alguna de ellas de forma simultánea. En esos momentos tan trágicos, los ejemplos de heroísmo de los soldados españoles fueron muchos. Uno de los más recordados es el de los 700 jinetes del Regimiento de Cazadores de Alcántara, liderados por el teniente coronel Fernando Primo de Rivera. Fue a ellos a quienes el general Navarro, que asumió el mando dejado por un desaparecido Silvestre, encomendó el día 23 la protección de las columnas en retirada. Al clamor de los clarines, el regimiento cargó contra las tropas rifeñas, atrincheradas en el lecho seco del río Igán hasta en 8 ocasiones, llegando a cargar a pie cuando sus monturas habían muerto. Solo sobrevivieron 67 hombres y el propio Fernando Primo de Rivera murió días después tras ser alcanzado por una granada. La más recordada de las misiones del Alcántara ese día fue cuando le tocó proteger la retirada de las columnas españolas que salían desde Dardrius hacia Batel en el momento en el que el general Navarro consideró que la defensa de la posición no era factible debido a la falta de suministros, víveres y municiones. Esta retirada se haría a través del cauce seco del río Igán, donde los rifeños esperaban a los españoles, estaban atrincherados y habían cortado la carretera. Ahí es cuando se produce la gesta y sacrificio del regimiento de caballería de Alcántara, pues para facilitar que las columnas continuaran pasando sin sufrir muchas bajas, cargaron contra las posiciones rifeñas en varias ocasiones e incluso cuando sus monturas habían caído y habían quedado sin munición, lo hicieron sable en mano. Esa gesta y sacrificio del Alcántara ayudó a insuflar coraje y a dar ejemplo de heroísmo a un ejército español muy desmoralizado en esos momentos. Tras el desastre de Anual, las posiciones españolas comenzaron a desmoronarse. Los rifeños tomaron Sidi Idris, Nador y Celuán. El general Navarro, herido durante los combates, resistió en Monte Arruit hasta el agotamiento y la capitulación. Pero los rifeños no respetaron la rendición acordada y cuando los cientos de soldados españoles que habían aguantado hasta la extenuación en Monte Arruit salieron desarmados, fueron asesinados impunemente, muchos de ellos a cuchillo, y sus cuerpos abandonados en la arena. La campaña de desquite fue lenta y los muertos pesaban mucho en la península. A finales de 1921 se habían recuperado muchas de las posiciones perdidas, pero no se logra aplastar la rebelión rifeña y la situación se estabiliza al año siguiente. El caos político reinaba en España tras las derrotas en Marruecos. Primero se instituyó una comisión de responsabilidades a los mandos militares encabezada por el laureado Juan Picasso González, general togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Sin haber señalado las responsabilidades políticas y con unas tibias consecuencias para los mandos militares, el desplome de la comandancia militar de Melilla, la incapacidad de los partidos gubernamentales para solventar la situación, el agravamiento de la inestabilidad política causado por las juntas de defensa, la crisis económica, la amenaza revolucionaria de anarcosindicalistas y comunistas y el eco de la intentona secesionista en Cataluña, tomó fuerza la figura del cirujano de hierro. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, proclamó el estado de guerra y lanzó un manifiesto en que apelaba al país y al ejército. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles, viva España y viva el rey. Primo de Rivera
ofreció a Alfonso XIII un directorio militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público y asegurar el funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales. Y el rey, tras la dimisión el día 14 del gobierno presidido por Manuel García Prieto, nombró el 15 de septiembre a Miguel Primo de Rivera jefe del gobierno y presidente del directorio militar. Primo de Rivera había sido una de las voces más contrarias de la presencia española en Marruecos. De hecho, sus manifestaciones públicas, que abogaban por el abandono de África, le habían costado su cargo de capitán general de Madrid, llegando a declarar en el Senado, el 21 de noviembre de 1921, que «yo estimo, desde un punto de vista estratégico, que un soldado más allá del estrecho es perjudicial para España». Pero una vez en el poder, vio en Marruecos una cuestión de supervivencia nacional y una vía para restituir el honor y el prestigio del ejército español tras Anual y Monte Arruit. No vamos a pactar con un rebelde como Abdelkrim, que a todo intento pacífico responde construyendo trincheras para asesinar impunemente a nuestros soldados. El ejército no quiere guerra, pero sí necesita establecer su prestigio ante el enemigo. Una vez que nuestras tropas hayan pasado por Anual, el honor del ejército queda satisfecho. La estrategia del general fue clara: rectificar las líneas entre octubre de 1924 y enero de 1925, retroceder a posiciones defendibles construidas en la retaguardia en la llamada Línea Estella, desde la que organizar la contraofensiva contra los rifeños. Cegado por sus éxitos, Abdelkrim cruzó la frontera del protectorado francés y lanzó en la primavera de 1925 una ofensiva sobre las tribus aliadas de los franceses y contra las posiciones del ejército galo. El mariscal Liotuy no supo hacer frente a los 8.000 rifeños y los franceses fueron empujados hacia Fez, perdiendo 48 de las 66 posiciones defensivas de su línea y sumando más de 5.700 bajas. La situación para los franceses era tan crítica que recurrieron al mariscal Philippe Pétain para solventarla. Pétain, al contrario que Liotuy, era partidario de emprender operaciones militares en Marruecos junto con España. Entre el 28 de junio y el 25 de julio de 1925, las delegaciones de ambos países establecieron en Madrid los acuerdos para la operación. La empresa no sería fácil, pues en ellas se utilizarían cañones, aviones, carros y barcos. Pétain y Miguel Primo de Rivera fijaron cómo lo harían. Marruecos sería pacificado con un desembarco en la bahía de Alhucemas. No pasaba por decir que es una operación hispano-francesa o franco-española, siempre y cuando sepamos de qué estamos hablando. Prácticamente todos los hombres que desembarcan en esas playas, el primer día y a lo largo de los días sucesivos, los que combaten en esa operación en tierra son españoles. Españoles o de fuerza españoles, porque luego había arqueños indígenas de diferentes lugares de Marruecos, pero eran fuerzas españolas, no francesas. Que la inmensa mayoría de los buques que participan son también españoles, aunque los buques franceses operaron muy bien, y que la mayoría de los aviones también fueron españoles. ¿Qué significa esto? Que la operación bien podía haberla hecho España en solitario sin la ayuda de Francia. No necesitábamos a Francia para hacer el desembarco de Alhucemas. También hay que decir que la mayor parte de las bajas, de muertos y heridos, bueno, la mayor no, la práctica totalidad, que no la totalidad, eran bajas españolas también. Y como digo, no necesitábamos a Francia. ¿Qué ocurrió? Que era un mensaje político. El mensaje político que viene a raíz de la entrada de Abdelkrim en la zona francesa del protectorado de Marruecos, pero sobre todo es una fotografía. Lo importante de ayer era la fotografía política de que en la prensa salieran reuniones, saliera un tratado, salieran fotografiados Pétain con Primo de Rivera, y como que las dos naciones que conforman el protectorado, que protege a Marruecos y al sultán de Marruecos frente a las garras de esos independentistas rifeños de Abdelkrim, están unidos y van a hacer una acción conjunta. El desembarco de Alhucemas supuso un hito mundial de España, pues fue la primera operación anfibia conjunta de la historia, hecha por tierra, mar y aire coordinados. También fue combinada, pues participaron en ella 2 países, lo que añadió complejidad al planeamiento y la ejecución. El riesgo de la maniobra era evidente
y resonaba el fracaso franco-británico en Galípoli, pero el desembarco de Alhucemas se preparó con las mejores fuerzas de choque, buques y aviones que tenía España. No solo eso, sino que el propio Miguel Primo de Rivera asumió el mando conjunto naval, aéreo y terrestre, haciendo que el peso de la operación recayera en las fuerzas españolas. Pocos precedentes existían en una operación de tal magnitud. Un desembarco que contaría con 67 buques de guerra, 144 aviones y 18 hidroaviones para someter a los rifeños. Los efectivos estuvieron equilibrados entre tropas indígenas y europeas, que sumaban un total de 18.500 hombres. Estos soldados estaban organizados en 2 brigadas de infantería, una al mando del general Saro, compuesta por 9.300 hombres y embarcada en Ceuta, y otra mandada por el general Fernández Pérez, que dispuso de 9.200 efectivos embarcados en Melilla. Pero eso no bastaba y el desembarco fue ensayado en Ceuta y Melilla. Los mandos españoles decidieron que el desembarco se haría en las playas de Isdain y La Cebadilla, situadas al oeste de la bahía de Alhucemas. La importancia de tomar Alhucemas residía en que la bahía era el centro neurálgico de los Beni Urriaguel, Kabila de Abdelkrim y de la rebelión. El territorio incluía la capital de la República del Rif, Axdir, pero se descartó un desembarco directo en ella debido a sus fuertes defensas. Para llevar a cabo la ocupación de Alhucemas, la operación constó de 4 fases: operación de diversión, desembarco efectivo y afianzamiento de las posiciones, preparación de avances y ofensivas para la ocupación del territorio enemigo. Se decide hacer algo muy osado que 10 años antes ha fracasado rotundamente en la Primera Guerra Mundial por naciones nada malas en el arte de la guerra como son los británicos y los franceses. Y sin embargo, se prepara. Se hace una preparación en planeamiento enorme. Se ven los fallos que han tenido en Galípoli. También las cosas buenas que se hicieron, se ve todo, se estudia todo, se planifica, se coordina y se coordina al detalle. Tierra y mar saben perfectamente cómo opera uno, operamos de la misma forma, sabemos lo que queremos y cómo decirnos lo que necesitamos y cómo darte yo lo que tú precisas. Pero se incluye también al ejército del aire, que todavía no es ejército del aire, es una rama de la aviación de tierra, pero es un vector distinto, y ese vector sí que trabaja en Alhucemas en perfecta consonancia, y son decenas y decenas de aparatos que están ametrallando y bombardeando las posiciones rifeñas que los que están en tierra les están pidiendo porque están impidiendo su avance. Pero es que además se habla con los franceses allí no tienen una playa distinta, pero lo importante es que los buques de guerra que cañonean y los aviones que bombardean y ametrallan, franceses, están incluidos en el despliegue español, están mandados por un mando único central que es Primo de Rivera, que está embarcado, y desde su mando se combina todo, y esos barcos y esos aviones actúan ante las necesidades de la batalla perfectamente coordinadas con las fuerzas españolas, de tal forma que sí podemos hablar por primera vez de una operación conjunta, una operación combinada en la historia de la humanidad, y algo más importante, encima, exitosa. Tras pasar revista a sus tropas en persona, Primo de Rivera las vio zarpar el 5 de septiembre a las 2 de la tarde desde Ceuta. Las corrientes, la niebla y el hostigamiento de la artillería rifeña impidieron que las barcazas K que transportaban a los soldados pudieran desembarcar. La escuadra y la aviación batieron las posiciones de los rifeños el día 7 entre el lugar del desembarco y la bahía. Con el estruendo de los disparos de cañón y las balas silbando sobre las barcazas, los soldados desembarcaron en la mañana del día 8 a las 11:40, después de estar más de 44 horas embarcados. El peligro era todavía inmenso, pues las barcazas quedaron varadas a 50 metros de la playa de La Cebadilla. Así, los hombres de la sexta y séptima bandera del tercio, con el agua al cuello, marcharon con valor sobre las posiciones enemigas. El lamento de los primeros heridos y la imagen de los primeros caídos no mermaron la determinación de los soldados españoles que, mandados por el coronel Franco, al toque de corneta y alzando al cielo la consigna de «Legionarios a luchar, legionarios a morir», lograron someter a un enemigo que se defendía con intensidad. La brigada del general Saro organizó su desembarco en 3 escalones. A la vanguardia fueron los soldados bajo el mando del coronel Franco y los 2 siguientes
lo hicieron comandados por el coronel Martín y el coronel Campins y Aura. Estos últimos no pudieron desembarcar hasta la noche. Por su parte, la brigada del general Fernández Pérez se organizó en 2 columnas. La del coronel Godet, con tropas de arcas, mealas, regulares y del regimiento de África, y la del coronel Vera, con legionarios, regulares e infantes de marina. Pese a que se desconoce el número exacto de su enemigo, a principios de 1925, la historiografía militar española calcula que Abdelkrim contaba con 11.000 rifeños bajo su mando. Ante el arrojo de los soldados españoles, Abdelkrim intentó provocar un nuevo anual e intensificó los ataques rifeños sobre Kudia Tajar. El líder rifeño, conocedor gracias a sus espías de que un desembarco iba a producirse, aunque desconocía el lugar exacto, puso en asedio dicha posición española el 3 de septiembre para intentar frustrar el desembarco y distraer fuerzas. Sin embargo, la defensa porfiada de los asediados y el socorro enviado desde Ceuta de la 2ª y 3ª bandera legionaria y el 2º tabor de regulares frustraron los planes del líder rifeño y repelieron de forma definitiva el asedio el 13 de septiembre. Las gestas continuaron y el día 9 desembarcaron los carros de combate y el 11 se intensificaron las obras de fortificación y asentamiento de las cabezas de puente. Regulares, legión, arcas y mealas, aliadas desembarcadas, centraron sus esfuerzos en fortalecer sus posiciones, ayudar al desembarco de tropas, armamento y material necesario para continuar el avance y en repeler los contraataques rifeños. Así, el 22 de septiembre los soldados españoles pasaron de nuevo a la acción y pese a los ataques enemigos, las columnas dirigidas por Franco, Martín y Campins, apoyadas por los cañones de la Marina Española, la aviación y los carros de asalto, tomaron el 23 uno de los primeros objetivos militares, el Monte Malmusi. Sin embargo, esa gesta se cobró las vidas de insignes soldados. El capitán Rodríguez Vescansa, primer hombre que desembarcó al frente de los moros de la Arca Indígena de Melilla. Ese mismo 22, en un reconocimiento previo al asalto del Malmusi, entabló un duro combate con los cabileños, imponiéndose con dotes de mando, inteligencia y valor. Pero, al ver que se habían dejado atrás el cuerpo de uno de sus oficiales moros, volvió a recuperarlo a las posiciones enemigas y cayó muerto de un disparo en la cabeza. Oficiales españoles como Rodríguez Vescansa se pusieron al frente de sus hombres, en asaltos sobre los cabileños que muchas veces eran a bayoneta, dando muestras de valor a sus aliados arqueños que se reponían rápidamente de las vacilaciones y se lanzaban de nuevo sobre el enemigo. En el Monte Malmusi también cayeron muertos los considerados durante largo tiempo como los primeros legionarios, Marcelo Villeval Gaitán y Carlos Espresatí de la Vega, este último reconocido como el primer alistado de la historia de la Legión el 20 de septiembre de 1920. Ambos participaron en el desembarco de Alhucemas y murieron el 23 en el Malmusi. Esa noche se ganaron 4 de las 7 laureadas de San Fernando que se concedieron en Alhucemas, las de los capitanes de arqueños Rodríguez Vescansa y Zabala y de los oficiales legionarios Espinosa y Navarro. El 30 de septiembre, legionarios regulares e indígenas de la Arca de Melilla continuaron con el avance y tomaron el Monte Palomas. Al día siguiente, se toma el Monte Adar Sedum y se logra un hito de gran simbolismo para los rifeños, la ocupación del Monte Amecrán, del que decían que nunca sería ocupado por los cristianos. Objetivos militares a los que se sumó el pueblo de Alhucemas, también capturado a finales de septiembre. La operación iniciada en el desembarco fue culminada el 2 de octubre, con la toma de la capital rifeña de Axdir, objetivo más importante de la operación. Aunque las operaciones no concluyeron hasta el día 13 con la toma del monte cónico de Xixafén, los objetivos militares se habían alcanzado y el desembarco había sido todo un éxito y una gesta sin precedentes en la historia de España. En Alhucemas, por primera vez en la historia militar moderna, las fuerzas aéreas, las de tierra y las navales actuaron bajo un mando militar unificado, el de Primo de Rivera.
La operación supuso un éxito tal que sirvió de base y modelo como precedente para las operaciones anfibias de la Segunda Guerra Mundial, desde Normandía hasta las llevadas a cabo por los estadounidenses en el Pacífico. Además, el ejército español no era el mismo que había sido testigo del desastre en Anual. Las tropas de tierra fueron especialmente entrenadas para la misión y los tabores indígenas de Arcas y Mealas, situados en vanguardia solo con fusiles, bayonetas y granadas, demostraron una entrega y sentido del deber elogiable. En todas las operaciones militares que formaron parte del desembarco de Alhucemas, los asaltantes de la bahía, es decir, españoles, franceses e indígenas aliados, sufrieron 2.336 bajas. Concretamente hubo 361 muertos y 1.975 heridos. Y el tributo de sangre pagado por los soldados fue reconocido con 7 laureadas de San Fernando, 5 de ellas póstumas, 24 medallas militares y 4 navales individuales. También fueron ascendidos al grado superior 6 generales y 6 coroneles, entre ellos Francisco Franco. Una de las importancias de los militares que participan en la guerra de Marruecos y que van a tener ese protagonismo, pues va a dar lugar a lo que se va a denominar la generación de los africanistas. ¿Qué lugar van a ocupar en la historia? Un lugar muy importante. ¿En qué sentido? A nivel fuera de España va a ser similar a la experiencia de la generación de trincheras que surgió en la Primera Guerra Mundial. Entonces la guerra de Marruecos va a tener como un símil, unos pocos años después, un poco en este aspecto. Y los militares que se van a forjar allí, o sea, van a ser militares con olor a pólvora, van a ser los que van a tener luego una gran trascendencia, un gran protagonismo en los episodios históricos posteriores, ¿no? O sea, esencialmente la Segunda República y la Guerra Civil. El desembarco de Alhucemas fue además el paso definitivo de la pacificación del protectorado tras casi 20 años de guerras continuas. También fue el inicio del fin contra la rebelión rifeña y su líder Abdelkrim, que abandonó a sus hombres y se entregó a los franceses el 25 de mayo de 1926. Pero la guerra se dio por terminada cuando el último de los líderes rifeños se rindió al general Sanjurjo en 1927. En Alhucemas se combatió y ganó una paz que perduró hasta la concesión de independencia a Marruecos en 1956. Allí, los soldados españoles se dejaron la vida, pero recobraron el honor perdido y culminaron una gesta que ha permanecido imborrable en las páginas de nuestra historia. Hombre, el desembarco de Alhucemas tiene unas consecuencias que son también importantes fuera del ámbito militar. ¿En qué aspecto? Bueno, primer aspecto, casi en un ámbito nacionalista, ¿no? ¿En qué sentido? Hasta este momento España ha sido un país que ha estado muy marcado por el desastre del 98, un país caído, casi considerado otro enfermo de Europa al cual se le pueden amputar territorios, y por tanto el desembarco de Alhucemas significa un hasta aquí, se ha visto todo, es un acontecimiento internacional que renueva, da una imagen de modernidad, de efectividad, de victoria militar, aún a nivel interno el nacionalismo propio de la sociedad, y a nivel externo se da también un aviso internacional de que España ha vuelto y está ahí y acaba de solucionar las circunstancias. A nivel político, dentro de lo que sería el régimen de Miguel Primo de Rivera, también es un poco el avance de esa efectividad. O sea, el mundo político, los partidos políticos han quedado desgastados por la restauración, y el ejército ha sido como el equipo de efectividad, ¿no? Muy marcado en el aspecto casi de Joaquín Costa. Somos regeneracionistas, somos el cirujano de hierro, somos efectivos, no perdemos el tiempo. El desembarco de Alhucemas elimina una asignatura pendiente, que era el tema de Marruecos, con toda la profusión de sangre que se había provocado y favorecido, y da una imagen de modernidad. Es el primer desembarco con éxito, después del desastre de Gallipoli, y además proporciona, bueno, que el ejército tiene una misión
también política que desarrollar. Por lo tanto, se pone fin a la provisionalidad del directorio militar y se inicia un directorio civil, podemos decir, de personas profesionales, efectivas, que van a intentar poner a España en el ciclo de decir, España es un país fiel a su historia, pero es un país moderno y un país que está a la par que el resto de los países europeos en ese sentido de modernidad en los inicios del siglo XX. En 2025 se cumplió el centenario de esta gesta, pero bajo la excusa de abanderar una política destinada a evitar cualquier escalada o interpretación que pudiera perjudicar las relaciones bilaterales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez evitó una conmemoración oficial de alto nivel, dejándolo sin un acto institucional central comparable a otras efemérides, decisión que los marroquíes presentaron como un acierto. En el estamento militar hubo descontento por el silencio del Ministerio de Defensa, pese a que el artículo 21 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas obliga al homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España, como un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Dicha actitud contrasta con la seguida por Marruecos, que en el año 2021 conmemoró la matanza que Abdelkrim y los rifeños llevaron a cabo en Anual. Para mayor desprecio y humillación, el grupo Barit al-Maghrib, Sociedad Anónima de Correos y Telecomunicaciones de Marruecos, lanzó unos sellos postales entre los que se encontraba uno de Abdelkrim, cabalgando sobre soldados españoles muertos en el desastre de Anual, un trágico episodio de nuestra historia que es considerado por las autoridades marroquíes como una gloriosa batalla. Más aún, precisamente en 2025, Marruecos sí conmemoró el 50 aniversario de la Marcha Verde, que supuso la invasión de la frontera española y el inicio de la ocupación militar del Sáhara Occidental. La posición de Marruecos actual respecto a Abdelkrim y los rifeños es complicada. Es complicada porque precisamente la existencia propia del protectorado hispano-francés nace de allí, de la revuelta de los rifeños. Pongámonos en situación. Marruecos ya existía. Es un país que ya existía, uno de los pocos países que no ha sido colonizado por las potencias europeas. En 1911 empieza una rebelión, una más, de los rifeños, que son bereberes menos arabizados y con una identidad propia, que están en el extremo norte de Marruecos. Y ellos lo que hacen es combatir al sultán de Marruecos. Las potencias expansionistas coloniales europeas ven un problema en un Marruecos que se está deshaciendo, en un Marruecos que no es capaz de controlarse, y precisamente el protectorado nace, hispano-francés, por la rebelión de los rifeños. Es la gota que colma el vaso. Por lo tanto, el sultán necesita a España y Francia para recuperar el control de esa zona. Cuando España está combatiendo Abdelkrim en el Rif, cuando está el desastre Anual que nos provoca el propio Abdelkrim, porque si España no vence a los rifeños, Marruecos van a hacer tarde o temprano, pero a lo mejor hay una república del Rif en el norte, ha perdido eso que ellos consideran suyos. Luego, es tremendo que España estaba combatiendo contra los rifeños por el bien del sultán, y así lo reconocía. Es decir, es curioso cómo luego llega el aniversario del 21 del desastre Anual y Marruecos lo celebra, y emite sus famosos sellos, y que bien, aplastando a Abdelkrim cabezas españoles. A Marruecos no le gusta nada Abdelkrim, porque es un líder rifeño que se quiso independizar una zona de su país, pero les agrada que matara a tontos españoles. Y ante la incultura propia de una gran parte de la población, lo vende como momentáneamente un héroe, no rifeño, un héroe marroquí. Y le cambia las cosas y dice un héroe de Marruecos porque mataba a españoles. Pero hombre, si estaba matando españoles y marroquíes del sultán, con tal de tener una república independiente y no respetar, naturalmente, como bien buena república, la monarquía del sultán, tanto en su ascendiente religioso como político como militar. Dicho sea de paso, en cuanto consiguen la independencia al año siguiente, tienen una rebelión rifeña de nuevo. No es Abdelkrim, es otro, han pasado 30 años, y la aplastan a sangre y fuego. El PSOE muestra así un nuevo desprecio a la que fue una de las últimas grandes expediciones militares de España, pese a que fue un precedente militar estudiado por los aliados y citado como referencia en su doctrina anfibia, que los llevó a la Operación Overlord en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Pero la lectura revisionista de la historia de España
está planteando el PSOE no podrá borrar su participación y la de uno de sus dirigentes históricos, Francisco Largo Caballero, en la dictadura de Primo de Rivera, ni sus numerosos crímenes en la Revolución de Asturias y la Guerra Civil Española. Y este nuevo ejemplo de sumisión a Marruecos tampoco podrá borrar la gesta del desembarco de Alhucemas, que fue un episodio clave para la pacificación del protectorado de Marruecos, cuya culminación puso fin a una sangrienta guerra que se extendió 2 décadas, lograda gracias al coraje, pericia y determinación del ejército español y sus soldados. Que este documental sirva para rendir tributo y recordar a aquellos jóvenes soldados españoles que, atendiendo la llamada de su patria, vertieron su sangre en Marruecos durante más de 2 décadas y se dejaron la vida aquel 8 de septiembre de 1925 en la bahía de Alhucemas.